La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un amplio comunicado sobre las finanzas públicas y la deuda pública a febrero de 2026. El comunicado dice que en el primer bimestre de 2026 las finanzas públicas mostraron un desempeño favorable en un contexto de crecimiento de los ingresos presupuestarios y una gestión responsable del gasto público en línea con el compromiso de mantener la disciplina fiscal. Los ingresos tributarios crecieron 2.6% real anualizado, esto acumulando 4 años consecutivos de incrementos en el primer bimestre del año. Este resultado reflejó una mayor eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la vigilancia aduanera. Así que están hablando de un incremento de ingresos tributarios del 2.6% real anualizado. El gasto público continuó garantizando el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales a través de los programas para el bienestar, con incrementos reales anuales en salud de más 60.8%, educación más 7.4% y protección social más 6.8%. La deuda pública mexicana se mantuvo en una trayectoria sostenible, afirma Hacienda, al ubicarse en 49.8% del PIB, respaldada por una política fiscal responsable y por la optimización del perfil de vencimientos. Esta estrategia ha sido reconocida por las principales agencias calificadoras de deuda soberana y hace un amplio resumen, un amplio reporte que incluye este resumen ejecutivo, en donde se informa que en el primer bimestre del año las finanzas públicas mantuvieron una posición sólida con mejores resultados en los balances fiscales respecto a lo previsto en el programa. Este resultado se dio en un contexto de mayores ingresos presupuestarios y de una gestión responsable del gasto público. Los ingresos presupuestarios aumentaron 2% real anualizado, impulsados por el componente no petrolero, que registró un crecimiento de 3.3% anual. En particular, la recaudación tributaria creció 2.6% real anual y superó en 24,000 millones de pesos lo previsto en el programa. Este resultado reflejó las acciones de combate al contrabando y del uso de herramientas digitales en los procesos administrativos de fiscalización. La recaudación por el concepto de impuesto sobre la renta aumentó 4.9% real anual y superó en 33,000 millones de pesos el monto calendarizado. Este desempeño se explicó por un mayor cumplimiento voluntario, dice Hacienda, así como un entorno de mayores salarios reales y utilidades empresariales. Los ingresos por concepto de IVA registraron una disminución real anual de 8.8%. Los ingresos por IVA, una disminución real anual de 8.8%. Este resultado se dio en un contexto de apreciación del tipo de cambio promedio, que en el primer bimestre pasó de 20.5 pesos por dólar en 2025 a 17.5 en 2026. Esto incidió en la evaluación en moneda nacional de los bienes de importación. Asimismo, reflejó un efecto de base de comparación considerando que en 2025 la recaudación de este impuesto registró su mayor crecimiento desde 2010. En esta misma línea, informa Hacienda, los ingresos por impuestos a las importaciones disminuyeron 7.2% real anualizado, como reflejo de la variación cambiaria y un efecto de alta base de comparación. No obstante, se mantuvieron en niveles superiores a su promedio histórico, apoyados por el fortalecimiento de la fiscalización en aduanas y los ajustes en tasas al comercio exterior. La recaudación por IEPS, por el impuesto especial sobre producción y servicios, aumentó 14.2% real anualizado, superando el crecimiento promedio de la última década, 4.3%. Pues sí, aumentó 14.2% real, y esto se contrasta con el promedio de la última década de 4.3%. Este desempeño
se explicó principalmente por el incremento de 16.6% en el componente de combustibles en un contexto de menores estímulos fiscales con respecto al primer bimestre de 2025. Asimismo, el componente distinto de combustibles contribuyó con un aumento de 11.3% real anualizado, impulsado por la revisión de los impuestos correspondientes al consumo de tabacos labrados y bebidas azucaradas. Los ingresos no tributarios aumentaron 8.9% real anual, tasa superior al incremento promedio de la década de 4.2%. En su interior destacó el crecimiento de los rubros de aprovechamientos más 23.0% y derechos más 0.9%, lo que compensó la disminución del rubro de productos menos 44.2%. Lo que compensó la disminución del rubro de productos menos 44.2%. Cayó el rubro de productos. Los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad aumentaron 10.8% real anualizado y superaron lo programado en 8,000 millones de pesos. Por su parte, el IMSS y el ISSSTE registraron incrementos de 2.2 y 0.3 real anualizado, respectivamente, en un contexto de mayores pagos de cuotas a la seguridad social. En el primer bimestre del año, el gasto público continuó garantizando el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales. En su interior, el gasto en la función de desarrollo social aumentó 12.4% real anual, crecimiento superior al promedio de la última década, 3%, con aumentos en salud más 60.8%, educación más 7.4% y protección social más 6.8%. Las participaciones a entidades federativas y municipios crecieron 6% real anual y superaron en 8,000 millones de pesos lo previsto en el programa, en línea con el aumento de la recaudación federal participable de 4.1%. Los balances fiscales mostraron resultados favorables respecto al programa. El déficit presupuestario fue de 214,000 millones de pesos, menor a lo previsto, mientras que el balance primario presupuestario registró un superávit de 61,000 millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit de 148,000 millones de pesos previsto en el programa. Los requerimientos financieros del sector público ascendieron a 24,000 millones de pesos, manteniéndose dentro de los techos aprobados por el Congreso. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, informa Hacienda, se ubicó en 49.8% del PIB, manteniéndose en niveles favorables en comparación con economías emergentes y de América Latina. Este resultado refleja una conducción responsable de la política fiscal y un manejo prudente de la deuda pública, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha contribuido a preservar su sostenibilidad y fortalecer confianza de los mercados financieros. La deuda neta del gobierno federal mantuvo un portafolio mayoritariamente denominado en moneda nacional a tasa fija con vencimientos a largo plazo. Esta estructura contribuye a mitigar riesgos cambiarios y de refinanciamiento, fortaleciendo la resiliencia de las finanzas públicas ante posibles choques externos. En el primer bimestre del año, el costo financiero disminuyó 6.4% real anual en el marco del avance del proceso de normalización fiscal y del efecto de la apreciación del tipo de cambio sobre los pasivos denominados en moneda extranjera. En comparación con el programa, el pago de intereses fue inferior en 5,000 millones de pesos. En el mercado interno, el 19 de febrero se realizó la primera colocación simultánea del año de bondes G y bono S por 35,000 millones de pesos. La emisión registró una demanda de 2.35 veces el monto colocado, lo que refleja la confianza de los inversionistas en los instrumentos vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. El 20 de febrero se llevó a cabo una operación de refinanciamiento por 176,000 millones de pesos mediante la recompra de CETES, bonos M y UDI bonos,
con vencimientos entre 2026 y 2050 y la colocación de dichos instrumentos con vencimientos entre 2027 y 2057. Esta operación permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años, fortaleciendo la estructura del portafolio y reduciendo las presiones de refinanciamiento en el corto plazo. En coordinación con la Secretaría de Hacienda, el 13 de febrero Pemex realizó una emisión en el mercado local por 32,000 millones de pesos. La operación registró una demanda de 2 veces el monto colocado, lo que permitió mejorar sus condiciones de financiamiento y fortalecer su perfil financiero sin incrementar su nivel de endeudamiento. Es lo que aquí se plantea, que esto no es endeudamiento, que esta es la colocación en el mercado local por 32,000 millones de pesos de esta emisión de mercado local de esta operación que registró una demanda 2 veces el monto colocado, lo cual mejoró condiciones de financiamiento. Y bueno, pues esta coordinación de Pemex con Hacienda para emitir estos 32,000 millones de pesos en el mercado local, bueno, afirma que esto no es incrementar el nivel de endeudamiento. Todas las colocaciones se realizaron conforme al programa anual de financiamiento y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión. Así que este es el resumen ejecutivo. Vienen todos los anexos, viene toda la explicación detallada que hace la Secretaría de Hacienda, pero este es el recuento general de la información que emitió ayer la Secretaría de Hacienda sobre las estadísticas de las finanzas públicas y la deuda pública. Y bueno, pues se puede consultar directamente en la página de Hacienda de Internet. Bueno, en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda se puede consultar directamente toda esta información que nos habla precisamente de este recuento acerca de las finanzas públicas y la deuda pública a febrero 2026.